Buenos días. Hoy quiero que meditemos en este pasaje en Juan 15 y en la indicación que el Señor Jesús hace a sus discípulos y por ende la indicación o el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Dice en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús está diciendo que Él es como esa vid verdadera, esa planta verdadera, ese cimiento de planta, y que el Padre es el labrador. El Padre es el que va a cuidar esa planta, y nosotros, dice, somos como esos pámpanos, como esas ramas de esa vid, y que nosotros, si nosotros estamos unidos, esas ramas están unidas a la planta, entonces va a dar mucho fruto. Y el Padre vendrá y entonces limpiará. ¿Para qué? Para que dé mucho fruto. Dice el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablando directamente a quienes están siguiéndole a Él, producto de Él haber obedecido la palabra del Señor. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces Jesús está diciéndonos a nosotros esto: permaneced en mí. Nos está diciendo esta palabra muy interesante: permanezcan en mí. O sea que podemos apartarnos de Él. Es la pregunta que nos hacemos. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está diciendo entonces el Señor que si nosotros no estamos unidos a la vid, si nosotros como ramas no estamos unidos a Él, entonces no vamos a poder llevar fruto. No vamos a poder dar fruto en nuestras vidas, porque dice: separados de Él, nada podremos hacer. Y encontramos entonces esta palabra continuamente aquí: permaneced. El que no permanece, si permaneces. Esta palabra es muy importante en este texto. Entonces, esta palabra permanecer nos da la idea de quedarse, de persistir, de mudarse a algo. Y entonces Jesús nos está diciendo: permaneced en mí, quédense en mí, persistan en mí, moren en mí. Entonces el Señor dándonos un mandato claro a cada uno de nosotros, del poder mantenernos en Él. Ok, ¿y qué es lo que ganamos cuando permanecemos en Él? Dice: si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere al final y al cabo, ¿no? Como vimos en el verso 1. Mi Padre es el labrador, y Él como labrador va a limpiar estas plantas. ¿Para qué? Para que den mucho fruto. Entonces Dios mismo quiere, su deseo, que nosotros demos muchos frutos. Y cuando hablamos de frutos, obviamente estamos hablando de todo nuestro quehacer, toda nuestra vida en Cristo Jesús, ¿no? Estamos hablando de el poder aprender a vivir conforme a la palabra de Dios, ¿no? El dar fruto. Estamos hablando del vivir conforme al carácter de Cristo, del vivir conforme a Dios. Y dice: solamente vamos a poder hacerlo si estamos unidos a Él. Nadie, ninguna persona puede vivir así si está fingiendo. Nadie que realmente no está unida a la vid, que no está unido a Cristo, puede vivir de esa manera. Porque solo, dice, unidos a la vid podemos vivir esa vida fructífera en Cristo Jesús. Solamente unidos a Él podemos amar a Dios. Solamente unidos a Él podemos amar a nuestros hermanos. Solamente unidos a Él podemos inclusive amar a nuestros enemigos, perdonar toda ofensa. Solamente unidos a Él. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de ese poder. Cristo es la fuente de ese poder. Él mismo nos dice: Él es la vid. Nosotros somos como esas ramas que estamos unidos a la vid, como esos pámpanos unidos a la vid. Si estamos unidos a la vid, la savia fluirá a través de la vid y llegará a nosotros y daremos fruto. Pero si es que somos esas ramas separadas de la vid,
como una rama separada de la planta original, prontamente se secará y no podrá definitivamente dar fruto. Es más, Jesús mismo dice que sin mí nada podéis hacer. Ok, pero entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que nada podemos hacer? ¿Cómo que nada podemos hacer sin Cristo? Y podríamos preguntarnos, y alguien nos podría decir, ¿cómo nada se puede hacer sin Cristo? Si yo vivo sin Cristo y puedo hacer muchas cosas, puedo estudiar, puedo trabajar, puedo seguir viviendo, tengo mi familia, yo puedo hacer muchas cosas sin Cristo. Pero entonces ¿a qué se está refiriendo Jesús en esto? Se está refiriendo a que nada se puede hacer sin Cristo, dice. ¿A qué nada se refiere? A que nada bueno podemos hacer sin Cristo. Nada que honre a Dios, nada que exalte a Cristo podemos hacer sin Él. Nada de lo que nos dice su palabra podemos hacer nosotros sin Él. Alguien tratará de forzar y esforzarse en hacer y en cumplir la palabra de Dios, pero no podrá si es que no está unido a Cristo, porque Él es la fuente de ese poder para que nosotros podamos vivir de esa manera. Por eso es que cuando nosotros somos creyentes, vamos a dar frutos en el Señor, porque el Espíritu Santo también está en medio de nosotros y va a producir el fruto que hay en nosotros. El Espíritu Santo va a producir ese fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Va a producir todo eso en nosotros, pero solamente cuando nosotros estamos unidos en Cristo. Y Él mismo dice, permanezcan en mí. Entonces parece ser algo muy importante el hecho de permanecer en Él, de permanecer en Jesús, de mantenernos unidos a Él, de quedarnos ahí con Él, de persistir con Él, porque ese es el llamado que Jesús nos hace a nosotros y nos dice, permanezcan en mí. Y entonces nos ponemos a pensar que es permanecer en mí, porque yo puedo pensar que ya estoy en la iglesia, ya estoy asistiendo a la iglesia, entonces ya estoy permaneciendo en Jesús. Permanecer en Jesús no es asistir a la iglesia. Permanecer en Jesús va mucho más allá. Y entonces, ¿qué es permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús es orar todos los días, es leer la Biblia todos los días. ¿Qué es permanecer en Jesús? ¿Qué es permanecer en el Señor? Jesús nos dice, permanezcan en mí. Y miren, en la misma palabra dice, sigo leyendo el verso 7, dice, si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, con que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Nuevamente nos dice, primero nos dijo, permaneced en mí, ahora nos dice, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y ahora, ¿qué es eso de permanecer en mi amor? ¿Está diciéndonos o está llamándonos Jesús a que siempre lo estemos amando a Él? Sí, puede ser, porque parte del mandato del Señor que el Señor nos da. El gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios por encima de nosotros mismos. Pero ese es el llamado que el Señor nos hace aquí, el permanecer en su amor. Y Jesús mismo nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, podríamos decir que el equivalente a permanecer en su amor es cumplir los mandamientos de Dios. A simple vista podríamos decir sí. Es el equivalente, significa eso permanecer en su amor. Sin embargo, si nosotros definimos de esa manera el permanecer en su amor, estaríamos quedándonos solamente en confiar en nosotros mismos. Estaríamos depositando toda nuestra confianza de permanecer en el Señor, de permanecer en su amor en base a qué tanto nosotros cumplimos o no con sus mandatos. Y eso significaría una calamidad en nuestras vidas, porque realmente ninguno de nosotros como hombres podemos cumplir al 100% todos los mandatos de Dios. ¿Qué porcentaje cumplimos? ¿No? Cada uno puede saber en su conciencia.
pero realmente no vamos a poder hacerlo. Por eso es que necesitamos siempre un Salvador. Jesús mismo nos da la clave en estos versículos. Él comienza a decir una premisa antes de darnos ese mandato. Nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezcan en mi amor. Porque es que Jesús dijo, como el Padre me ha amado, yo les he amado, permanezcan en mi amor. Permanezcan en este mi amor. ¿En cuál amor? En el hecho de que el Padre nos ha amado, el Padre le ha amado a Él y que Jesús nos ama a nosotros. Entonces, lo que el Señor está diciéndonos cuando Él nos dice permanezcan en mi amor, es que permanezcamos en la confianza de que Él nos ama. Permanezcamos en la confianza de que Él nos ama, que a pesar de todas las cosas que puedan ocurrir en nuestras vidas, Él nos ama. Él nos ama con ese amor eterno, Él nos ama con ese amor inagotable, que de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y nosotros como creyentes no podemos dudar de ese amor, tenemos que mantenernos en ese amor. Y eso es lo que el Señor está diciendo, que nos mantengamos unidos, a Él. ¿Qué significa mantenernos en su amor? ¿Y qué es mantenernos en su amor? Es mantenernos confiados en que Jesús nos ama de tal manera que murió en esa cruz por nosotros. Y si nosotros nos mantenemos en el amor del Señor, confiando en que Él nos ama, entonces ¿qué haremos? Vamos a obedecerle, vamos a hacer las cosas que le gustan porque le amamos. ¿Qué ocurre solamente entre nosotros como humanos? Cuando nosotros amamos a alguien, si tenemos a nuestro esposo, nuestra esposa, y decimos que le amamos, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar de satisfacer todo lo que él quiere, lo que ella quiere, lo que él desea. ¿Por qué? Porque le amamos. Cuando amamos a nuestros hijos, ¿qué tratamos de hacer? Satisfacer todos sus deseos, satisfacer todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque le amamos, ¿no? El amor nos habla de eso, de tratar de hacer que el ser amado esté satisfecho. Y cuando hablamos del amor, entonces, para con Dios también. Cuando nosotros sabemos que Dios nos ama, brota en nosotros entonces una confianza única en todas las cosas que Dios hace. Y ahora, entonces, si Dios nos ama y no podemos dudar de ese amor inagotable, de ese amor eterno con el que Dios nos ha amado, entonces, ¿cómo yo no voy a obedecerle? ¿Cómo yo no voy a tratar de complacerle, de hacer su voluntad? Porque le amo y sé que Él me ama. Y sé que por encima de mis sentimientos Él me ama, porque de repente puede ocurrir una cosa muy dura en mi vida. Y puede ocurrir una situación de repente que produzca en mí preguntas y me diga por qué está ocurriendo esto. Pero no debo dudar del amor de Dios, porque mi Dios es soberano y es todopoderoso y puedo estar confiado que su amor eterno sigue amándome. Y aunque esté yo atravesando por circunstancias difíciles, su amor eterno sigue cubriendo, sigue guardando mi vida. Y aunque no entienda lo que me está pasando, aunque no entienda la enfermedad, aunque no entienda esta crisis que estoy pasando, pero sé que su amor eterno está ahí, con el cual llevó a Jesucristo a la cruz a morir por mí. Y por tanto, yo voy a seguir obedeciéndole porque yo confío en su amor. Jesús está diciendo, permanezcan en mi amor. Y la consecuencia de ese permanecer en su amor es que nosotros guardaremos sus mandamientos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por tanto, la consecuencia de permanecer en el amor de Dios es que guardemos nosotros sus mandamientos. Vuelvo a decir, nadie puede actuar, nadie puede fingir por mucho tiempo tratar de hacer los mandatos del Señor si no está unido a Él. Pero cuando confiamos en su amor, cuando confiamos que Él nos ama, que Él está formando el carácter de Cristo en nosotros, en nuestras vidas, entonces, ¿cómo no obedeceremos? ¿Cómo no haremos lo que Él nos pide? Porque sabemos que Él nos ama. Pero a su vez también habíamos visto aquí mismo en este mismo versículo, Jesús está diciendo
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, nos está diciendo que también su palabra permanezca en nosotros. ¿Y qué va a ocurrir cuando su palabra permanece en nosotros? Para eso vamos a ver a Juan capítulo 8, verso 31. Jesús habló claramente acerca de esto aquí en este pasaje. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad les hará libres. Entonces Jesús está diciendo ahora: permanezcan en mi palabra. Miren, Jesús estaba diciendo: permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi palabra, que su palabra permanezca constantemente en nosotros. ¿Por qué? Porque si su palabra permanece en nosotros, dice, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ok, ¿qué significa entonces esto de permanecer en su palabra? Que su palabra permanezca en nosotros. Alguien podría decir, que le obedezcamos a él constantemente, que sepamos la Biblia constantemente. Dos cosas. Nuevamente la pregunta: ¿somos cumplidores al 100% de todo lo que nos dice el Señor? No. Entonces, ¿significaría que estamos separados de él, separados de su palabra? Y si nosotros decimos que esto significa, el permanecer en su palabra, significa que nosotros cumplamos los mandamientos del Señor, nuevamente, estaría en nuestras manos totalmente el hecho de estar permaneciendo en él. Pero Dios es soberano, Dios es grande, Dios es maravilloso, y entonces nuestras vidas no están dependiendo de nosotros, sino de las manos mismas de Dios. Y cuando dice permanezcan en mi palabra, entonces, al igual que permanezcan en mi amor, no debería depender de nosotros, sino de Dios mismo. Y que entonces, ¿qué significa permanecer en mi palabra? Permanecer en mi palabra entonces sería el poder reconocer y confiar en que su palabra es verdadera, que su palabra es fiel, que su palabra va a obrar en mí, que su palabra va a transformar mi vida, que es verdadera por encima de lo que digan las personas. Por tanto, si yo confío en su palabra, si yo creo en su palabra, ¿qué va a pasar? Y yo le amo, y yo confío en su palabra, voy a obrar, voy a caminar realmente como Dios quiere. ¿Cuándo qué? Cuando yo confíe que la palabra de Dios es verdadera, es real. Si yo no puedo confiar en que la palabra de Dios es verdadera, es real, no voy a poder caminar en ella. No voy a poder cumplir sus mandatos, porque de pronto me va a asaltar las dudas que el mundo trae a mí. Porque el mundo normalmente está hablando contra de la palabra de Dios. Directamente o indirectamente está hablándonos contra la palabra de Dios y haciéndonos ver y diciéndonos que ese libro viejo no sirve para nada. El mundo está constantemente hablándonos de esa manera, en la televisión, en el cine, en las propagandas. Nos está diciendo ese libro está equivocado. Pero si nosotros creemos en su palabra, si permanecemos en su palabra y creemos que su palabra es realmente verdadera, que es fiel, que es auténtica y que esa palabra va a transformar nuestras vidas, entonces obviamente la obedeceremos. Uno de los ejemplos por ejemplo, vemos constantemente en el cine, en la televisión, ¿no? que nos hablan, por ejemplo, de la homosexualidad como algo natural, como algo que es normal en la vida del ser humano. Pero obviamente la palabra de Dios nos habla que es pecado. Nos dice que es pecado, que no es natural, que no es normal. Si nosotros creemos en su palabra, vamos a mantenernos firmes en ello a pesar de que nos digan lo que nos digan. A pesar que vengan pensamientos diferentes, corrientes de pensamientos diferentes, y aún nos quieran sacar supuestos estudios mostrándonos cosas. Pero si nosotros permanecemos fieles a su palabra, nos mantenemos en su palabra, ¿qué va a ocurrir? Dice, seremos verdaderamente sus discípulos. Hay mucha gente que profesa seguir a Cristo, que dice seguir a Cristo, pero no cree realmente en su palabra. Dice amén a su palabra, pero sin embargo hace cosas diferentes a lo que dice en su palabra. No, dice la Biblia nos llama a perdonar y mucha gente no quiere perdonar.
La Biblia nos llama a amar aún a nuestros enemigos y la gente no quiere amar a sus enemigos. La Biblia nos manda, por ejemplo, a estar sujeto a nuestras autoridades y no quieren estar sujetas a las autoridades. Y así un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque dudan de la palabra de Dios en el fondo. Podrán decir amén externamente, pero en el fondo están dudando de la eficacia de la palabra de Dios. Están dudando de lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando Jesús dice entonces, permaneced en mi palabra, está diciendo que mi palabra esté en ustedes y que ustedes puedan confiar que es palabra verdadera, que es palabra fiel, que es palabra que va a cambiar sus vidas. Y entonces imaginemos el hecho de que permanezcamos nosotros creyendo que Dios nos ama y que su palabra es fiel y verdadera. ¿Qué va a pasar en nosotros, en nuestras vidas? Vamos a poder caminar conforme a su palabra. Vamos a poder dar esos frutos que Dios dice. Vamos a poder obedecer sus mandamientos y vamos nosotros a conocer cada vez más la verdad. Y la verdad irá haciéndonos libres de esos hábitos pecaminosos muchas veces en nuestras vidas. Cuando vamos creciendo y vamos conociendo más de la verdad del Señor, esta verdad va golpeando nuestras vidas y vamos nosotros a ir cambiando. Ejemplos estamos nosotros caminando en el Señor y de repente antes de conocer al Señor nosotros éramos personas avaras, tacañas, pero leemos la palabra de Dios que nos dice que debamos dejar la avaricia y que seamos generosos. Entonces esa palabra va a ir golpeando. Si yo amo al Señor, voy a decir, Señor, tú me estás diciendo que yo sea generoso. Y yo sé que tú estás diciéndome porque tú me amas, porque tú enviaste a Jesucristo a morir en esa cruz por mí, que tú me amas con ese amor inagotable, con ese amor eterno. Y tu palabra, que es verdad, me está diciendo que yo sea generoso. Entonces, ¿qué me queda? Ser generoso. Obedecerle a Él, dar ese fruto en mi vida. ¿Por qué? Porque confío en el amor de Dios y confío en su palabra. Pero si yo dudo del amor de Dios y digo, no, pero este escrito capaz no es verdad, pero es que no se acomoda a los tiempos, es que no sabe la crisis en la que vivo, si yo comienzo a desconfiar de la palabra y desconfiar del amor de Dios, entonces no voy a obedecer y voy a vivir una vida sin frutos. Por eso es que Jesús dice que separados de Él no podemos dar nosotros fruto, porque van a venir nuestros pensamientos, lo que nosotros pretendemos hacer, lo que queremos hacer con nosotros, con nuestras propias vidas, y entonces nos vamos cada vez más a vivir de una manera diferente a la que Dios nos llama a vivir. Dice Jesús en este versículo, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. La verdad nos irá haciendo libres. Pero cuando la conozcamos, si yo confío que la palabra de Dios es verdad, si yo confío que la palabra de Dios es fiel, cuando yo empiece a leer su palabra, cuando escuche una prédica, cuando vea lo que está diciendo en la Biblia, entonces yo voy a hacerla. ¿Por qué? Porque confío que esa palabra es verdad. ¿Por qué? ¿Porque lo dijo el predicador? No, porque está escrita en la Biblia. Porque está escrita ahí en su palabra eterna, en su palabra que permanece por siempre y para siempre. Y entonces yo voy a hacerla porque yo sé que Dios me ama y que su palabra es verdadera. Si bien es cierto, entonces, en estos versículos nos hablan de la necesidad de permanecer en Él, de mantener en una comunión con Él, confiando en el amor de Dios y confiando en que las escrituras son verdad. ¿Cómo vamos a mantener esa relación con Dios si es que no nos acercamos a Él, si no nos acercamos a su palabra y obviamente si no obedecemos su palabra? Va a ser muy difícil que nosotros lo hagamos así, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde viene la confianza en el amor de alguien? En la relación que tenemos con esa persona. El hijo, ¿cómo confía en el padre? En la relación que tiene con la persona y que el padre pueda mostrarle ese amor. Cómo una pareja de esposos va a confiar el uno en el otro, en la relación que tenga el uno con el otro.
Cuando nosotros tenemos una relación de comunión, de intimidad con el Señor, entonces, y nos mantenemos en oración diaria, nos mantenemos conociendo su voluntad a través de la palabra de Dios, entonces vamos a nosotros a confiar en su amor y a confiar que su palabra es verdad. Pero si nos apartamos, si no oramos, si no leemos su palabra, no vamos a poder dar frutos y vamos a vivir una vida infructuosa. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando de la vid. Y el Señor quiere que permanezcamos nosotros en Él. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en Él. Amén. Así es, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Así es como Dios quiere obrar en nuestras vidas. Ahora, ¿es fácil vivir permaneciendo en Él? ¿Es fácil vivir manteniéndonos en Él? Quedándonos en Él. Es fácil vivir confiando en su amor. Es fácil vivir confiando en que la palabra de Dios es verdad. La respuesta es no. No es fácil porque tenemos un enemigo que es Satanás, que siempre va a querer quitarnos de la vid. Nuestro adversario siempre va a tratar de arrancarnos de la vid. Va a tratar de que nosotros nos separemos de esa comunión con Dios y va a ser esa lucha constante que nosotros tenemos. Pero Jesús nos está diciendo, permanece en mí, permanece en mi amor, creyendo que yo te amo. Jesús nos está diciendo, permanece en mi palabra, creyendo que mi palabra es verdad y es fiel. Por eso es que cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice que oremos y Padre, líbranos de todo mal. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a estar ahí queriendo apartarnos. Circunstancias que pueden venir a nuestro alrededor para apartarnos de la vid, para separarnos de la vid. Y obviamente cuando nosotros pretendemos separarnos de la vid, obviamente es nuestra responsabilidad. Y cuando nosotros nos acercamos a la vid, es obra de Dios mismo. Pero la palabra de Dios mismo nos da una esperanza. La esperanza de que es Dios mismo el que va a hacer que nosotros nos mantengamos unidos a la vid. Y wow, qué grandiosa esperanza saber que es Dios mismo que nos mantiene unidos a la vid. Y no somos nosotros, no es por nuestras propias fuerzas, sino es Dios mismo quien está obrando para mantenernos unidos a la vid. En Juan capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús está diciendo esta promesa grandiosa, ¿no? Dice, mi Padre es mayor que todos, tiene todo el poder y por tanto nadie puede arrebatar las ovejas de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! ¡Qué grandiosa promesa! Qué grandiosa promesa poder estar confiando que no está en nosotros el poder permanecer en el Señor, sino es Dios mismo que va a hacer que nosotros nos permanezcamos en Él, pues Él pone el querer y el hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y entonces, obviamente, si estamos nosotros confiando que vamos a permanecer en Él, que vamos a permanecer en ese su amor y en su palabra, entonces, aún si nosotros pecamos, vamos a pedir perdón y volver de nuevo al camino, vamos a volver de nuevo al caminar en el Señor, porque nada nos puede apartar de su amor, nada nos puede separar de Él. La Biblia nos muestra un ejemplo de un hombre que estaba unido a la vid, que estaba unido al Señor, pero que pecó, pero que no se separó de la vid. ¿A pesar de qué? A pesar de su pecado. En Lucas capítulo 22, verso 31, es la historia de Pedro, del discípulo amado de Jesús. Pedro ha estado unido a la vid, Pedro ha estado unido al Señor Jesús.
Y dice en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Les dice a Simón: mira, Simón, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y por qué le pidió al Señor Satanás zarandearlo como trigo? Uno, porque Satanás no puede hacerlo si el Señor no lo permite. Y dos, le está diciendo, ¿no?, que Satanás quiere que apartarlo de esa unión con la vid. Apartar a este pámpano que era Pedro de esa unión con la vid. Pero el Señor ya les había dicho: confía en mi amor, Pedro. Confía en mi amor, en ese amor inagotable, y confía en mis palabras. Confíen en mis palabras. Y entonces vino el zarandeo. ¿Qué fue ese zarandeo? Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Le dolió a Pedro? Sí, le dolió. La Biblia misma nos dice que él lloró amargamente por haber hecho eso, por haber traicionado a Jesús. Y estuvo allí con sus pensamientos, con ese dolor de haber traicionado al Maestro. Pero ¿qué Jesús le dice? En el verso 32, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Yo sé que vas a pecar. Yo sé que las circunstancias te van a mover y te van a hacer pecar. Pero yo he rogado para que tu fe no falte, para que no seas desinsertado, para que te mantengas unido a la vid, para que permanezcas en mi amor, para que permanezcas en mí. Yo he rogado para que tu fe no falte. Y eso mismo Jesús está diciendo, que también está orando por nosotros. Él es nuestro intercesor y está orando por nosotros. ¿Para qué? Para no desinsertarnos de la vid. Y si el Padre es el Todopoderoso, que no permitirá que nos apartemos de Él, de su amor, y Jesús está orando por nosotros, wow, cuánta confianza tenemos de permanecer nosotros en Él. Y miren la confianza que tiene Jesús en lo que le está diciendo a Pedro. Y yo, dice, voy a rogar por ti que tu fe no falte. Y tú, si tal vez vuelves, confirma a tus hermanos. Así dicen las Escrituras. No, le está diciendo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le está diciendo Jesús: tú vas a volver, Pedro. Vas a pecar, pero vas a volver. Porque tu fe no va a faltar, porque tú no has sido desinsertado de la vid, tú eres un pámpano que está unido a la vid. Y mientras que confíes en mi amor, y mientras que confíes en mis palabras, tú sigues en mí. Y yo seguiré obrando en ti, seguiré transformándote a ti. Y eso es lo que va a pasar también en nuestras vidas. Entonces no depende de nosotros, no depende de las obras que hacemos, pero obviamente cuando confiamos en Dios y confiamos en su amor, confiamos en su palabra, y sabemos que todo lo que está ahí es para nosotros, ¿no? Aun cuando nos pase circunstancias difíciles, circunstancias duras que no entendamos, podremos confiar, uno, que Dios nos sigue amando, y dos, que su palabra es verdad. Y entonces leeremos un versículo como el que nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces podremos entender y podremos decir: Señor, yo no entiendo de lo que me está ocurriendo, no entiendo lo que está pasando a mi alrededor, pero sí confío en algo, en que tú me amas y que tú eres soberano y que tienes control absoluto de toda mi vida. Y que tu palabra dice que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, y que tú entonces me estás diciendo que esto que está ocurriendo me va a ayudar a bien, aunque yo no lo entienda, aunque no veo por dónde va a pasar eso, pero confío en ti. Confío que este dolor que ahora estoy sintiendo va a obrar en mi bien, aunque no lo entienda. Y entonces nosotros permaneceremos en la vid. Seremos zarandeados tal vez, seremos movidos tal vez como Pedro, pero permaneceremos unidos en la vid. Mientras que confiemos en el amor inagotable del Señor y confiemos nosotros en su palabra. Jesús nos dijo: permanece en mí. Permanece en mi amor, permanece en mi palabra. Y ese es un llamado para todos nosotros, sus hijos, permanecer en Él. Porque aun cuando seamos zarandeados, aun cuando resbalemos, Jesús nos dice: yo estaré orando para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto,
volveremos una vez más. Pero no porque resbalemos intencionalmente, no, sino porque a pesar de nuestra lucha por mantenernos en el Señor, tal vez en algún momento nuestras vidas puedan resbalar. Y entonces recordemos que es el amor inagotable de Dios, que sigue estando ahí, que no nos ha dejado y que su palabra sigue siendo verdad, que si nosotros corremos y buscamos el oportuno socorro, encontraremos la gracia de Dios, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, encontraremos la gracia de Dios. Pero si queremos nosotros solamente actuar y no estar unidos realmente a la vid, Jesús dice que no somos discípulos verdaderos. No le hemos conocido, no estamos en Él. Entonces, para todos aquellos que realmente buscan de Dios, que realmente estamos buscando del Señor, recordemos esto, lo que el Señor nos está diciendo: permanezcamos en Él a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Mantengámonos firmes en su amor, creyendo que Él nos ama, aunque veamos que las circunstancias a nuestro alrededor se derrumben, y creyendo que su palabra es fiel y que yo si sigo obedeciendo su palabra, Dios va a seguir obrando en mi vida. Es un llamado del Señor a permanecer en Él. Padre, danos esa fortaleza y trae, Señor, a nosotros esa convicción y esa fe para permanecer en ti, confiando en tu amor inagotable, confiando, Señor, en ti y en tu palabra, Señor, que tu palabra es fiel, es verdadera y que solamente necesito obedecerla, porque todo lo que has manifestado en tu palabra, Señor, va a obrar, Señor, en mi bien, va a obrar, Señor, conforme a tus propósitos, formándome a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor inagotable y gracias por tu palabra eterna, Señor, en mi vida. Gracias, amado Dios. Que el Señor nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder seguir en Él, para permanecer unidos en Él. Amén.